Más de 1,5 billones de personas viven en territorios donde ocurre la malaria. Cada año, 200 millones de personas desarrollan la enfermedad y aproximadamente 1 millón muere, siendo sus principales víctimas niños menores de 5 años de edad. Es por esta razón que la búsqueda de la vacuna contra la malaria es un imperativo para la salud pública mundial. Es para nosotros un honor invitarlos a esta charla con el científico colombiano que diseñó la vacuna contra la malaria, el doctor Manuel Elkin Patarroyo. Es un gusto y un honor para mí presentar y por primera vez a nuestros compatriotas de Colombia y el mundo entero el concepto de las estructuras proteicas capaces de inducir una respuesta inmunitaria protectiva. Este concepto ha sido desarrollado enteramente en la Universidad Nacional de Colombia, en la Fundación Instituto de Inmunología y en asociación en algunas oportunidades con universidades como la Universidad del Rosario. El personal científico es todo colombiano. Este concepto de las estructuras proteicas capaces de inducir una respuesta inmunitaria protectiva ha desarrollado sus propios métodos y ha obtenido sus propios resultados, que son las nuevas vacunas, que es lo que queremos compartir con ustedes. Va mucho más allá del problema de la malaria, con el cual se nos ha identificado y reconocido siempre, y es que el objetivo y proyecto del Instituto de Inmunología acá en la Universidad Nacional de Colombia ha sido siempre encontrar una metodología lógica, racional para el desarrollo de las vacunas. Es que se sabe, entre otras cosas, que hay cerca de 517 enfermedades infecciosas que puede llegar a sufrir el ser humano y no tenemos sino solo 13 vacunas, razón por la cual hay que encontrar un método lógico, racional para impedir el desarrollo de las otras enfermedades. Nosotros utilizamos la malaria como modelo, por una sencilla circunstancia. Es un problema de salud pública mundial enormemente grande. Hay cerca de 200 a 300 millones de casos de esta enfermedad, de los cuales 1.200.000 mueren como consecuencia de ella. Fundamentalmente niños menores de 5 años, de los cuales fallecen 672.000 anualmente. Pues bueno, acontece, entre otras cosas, que esta enfermedad es justamente el objetivo y tal vez el método a través del cual vamos a desarrollar las nuevas vacunas. Gracias a los estudios que la Universidad Nacional de Colombia, siendo estudiante de medicina, me permitió realizar en la Universidad Rockefeller de Nueva York con este par de gigantes, Henry Kunckel, quien me enseñó a entender cómo estaban hechas las moléculas de tipo proteínico, y fuera de eso, él y su estudiante ganaron posteriormente el Premio Nobel de Medicina en 1972. Tuve la oportunidad de conocer la metodología para descomponer las moléculas, pero pasando el corredor justamente se encontraba este otro gigante de la ciencia que se llama Bruce Merrifield, quien recibió el Premio Nobel de Química en 1984 por el fenómeno opuesto, sintetizar las moléculas químicamente. En esencia, el proceso es relativamente sencillo. Averigüe usted cómo están hechas las moléculas y una vez sabiendo cómo están, las puede volver a fabricar. De esa manera, entonces, desarrollamos el concepto de las vacunas químicamente obtenidas y para ello, entonces, desarrollamos el concepto de las vacunas sintéticas. Ese concepto tiene, entre otras cosas, la siguiente característica. Hay que conocer al nivel atómico las moléculas para luego de esto hacerlas químicamente. Pero también hay que conocer las características del individuo que va a recibir la vacuna. Y es esto el concepto de las estructuras proteínicas capaces de inducir una respuesta inmunitaria protectiva. Volvamos al caso de la malaria, que es el objetivo nuestro. Saben ustedes bastante bien que la malaria es transmitida por la picadura de una mosquita, la mosquita Anopheles, que buscando quedar fértil, chupa sangre de los animales de sangre caliente. Pues ahora bien, cuando esto acontece, sucede que la mosquita introduce en la piel del individuo su proboscis y teniendo el parásito en la glándula salivar, hace que se infecte el individuo. Este parásito es justamente tomado por un pequeño vasito y ese vasito lleva el parásito justamente hasta el hígado. En el hígado, este parásito, que tiene una forma de larvita, llega hasta una célula en particular del hígado y allí
el parásito la infecta y comienza a reproducirse en ella, como pueden ustedes ver en esta película. Ahora bien, una vez infectada la célula, el parásito se reproduce 30.000 veces. Cada una de estas larvitas, que se llama esporozoito, se reproduce 30.000 veces en un periodo de una semana. Y no solamente se reproduce, sino que también cambia de forma, como pueden ustedes ver acá. Ya no es una larvita, es una especie de perita que se llama merozoito, que va a infectar los glóbulos rojos de la sangre, en donde en 20 segundos, al infectar el glóbulo rojo, se reproduce ya luego de este periodo de tiempo, en 2 días, 50 veces, para producir 50 nuevos descendientes, en donde 50 por 50 por 50 pueden llegar a la muerte del individuo. Pues bueno, uno puede detener el parásito a nivel de la larvita, pero también lo puede detener a nivel de la perita. Recordemos el esporozoito o el merozoito, pero llamémoslas por facilidad de comprensión la larvita y la perita. Pues bueno, acontece, entre otras cosas, que nosotros desde el puro tiempo atrás, con el concepto de las vacunas químicamente sintetizadas, decidimos entonces utilizar esta metodología para llegar y encontrar pequeños fragmentos de las proteínas que pudieran servir como vacuna. La metodología fue simple. Reconocimos cuáles eran las moléculas principales que se mediaban o que mediaban la infección, y fuera de eso averiguamos, de acuerdo a lo que me había enseñado Kunkel, cómo estaban hechas, y basados en la metodología que nos había enseñado Merrifield, hicimos las moléculas en pedacitos y nos fuimos a vacunar monos en la mitad del Amazonas. Este monito, que es el mono Aotus, es el único animal que es susceptible al desarrollo de la malaria humana. Pues bueno, acontece que con esos pedacitos nos fuimos a vacunar los monos, a ver cuáles de esos pedacitos eran capaces de inducir una respuesta que protegiera al mono ante la infección experimental. Pues aconteció que para 1984, allá en la mitad del Amazonas, en donde organizamos nuestro instituto que tiene estas características, descubrimos que se podían hacer las vacunas químicamente. Y de esta forma pudimos obtener en 1986 la primera vacuna químicamente hecha, que fue denominada SPF66 o vacuna Colombia contra la malaria. Protegió, como se publicó luego en los artículos científicos en la principal revista de ciencia del mundo hace ya 27 años, noten ustedes. Apareció, entre otras cosas, publicado que protegía al 50% de los monos. Ya hicimos los estudios luego en voluntarios humanos, y los voluntarios humanos nos mostraron que protegía al 45% de los voluntarios vacunados. Ahora bien, esa es la molécula que se denominó SPF66 o vacuna sintética contra la malaria, o vacuna Colombia contra la malaria, un producto químicamente hecho, como pueden ustedes observar ahí. Luego adelantamos un mundo de estudios para encontrar si la molécula era segura, si la vacuna inducía anticuerpos, si protegía. Y en estudios enormemente grandes, en donde participaron 25.000 personas, y luego seguimos de ellas 10.000 durante un periodo de un año, encontramos que la vacuna era segura, completamente segura. Lo que hicimos posteriormente fue hacer las vacunaciones para saber qué tanto protegía. Y trabajando justamente en Tumaco, en el Pacífico colombiano, encontramos que la vacuna era capaz de proteger a el 38,8% de la gente, fundamentalmente niños menores de 5 años, donde protegía al 77%, y esto nos dio mucha seguridad, mucha certeza. Luego, los venezolanos tomaron la vacuna en sus manos y encontraron, entre otras cosas, que en Venezuela protegía al 55%. En el Ecuador encontraron que protegía a el 68%, 66,8%, en el Brasil al 29%, en Tanzania hicieron las vacunaciones también y encontraron que protegía al 31%, y fue así entonces como para 1994, es decir, 20 años atrás, la Organización Mundial de la Salud reconoció que esta vacuna no solamente existía, sino que era capaz de proteger entre un 30, como podemos ver en los resultados finales, entre un 35 y un 45% de la gente vacunada. No satisfecho con esto, nos dedicamos a buscar justamente qué era lo que faltaba, y es lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. La nueva vacuna contra la malaria que tendremos el gusto y la oportunidad de presentar el año entrante. Se denomina Colfavac, que quiere decir Colombian Falciparum Vaccine. Pues bueno,
esta vacuna es capaz justamente y está basada en el concepto en el cual, si se buscan, cuáles son los pedacitos que el parásito utiliza para pegarse a los glóbulos rojos de la sangre, pues encontramos que en la vacuna se ven incluidos pedacitos que el parásito utiliza para pegarse a los glóbulos rojos. Pues bueno, este concepto, entre otras cosas, nos permitió encontrar que lo que habíamos desarrollado era el reconocimiento de las manitas, que es como las llamamos vulgarmente, con las cuales los microbios se agarran a las células que van a infectar. Y pues bueno, ya esto es un principio para un desarrollo de una metodología lógica y racional para obtener vacunas. Pues bueno, ¿qué acontece con todo esto? Lo siguiente, la perita, sabemos hoy en día que utiliza 58 diferentes proteínas para llegar y hacer la invasión al glóbulo rojo y pues bueno, hicimos todas las proteínas en distintos pedacitos y fuimos buscando aquellos que presentan alta capacidad de pegarse al glóbulo rojo. Pues bueno, acontece entre otras cosas que hicimos el análisis de todas las proteínas. Hoy en día tenemos totalmente disecado el parásito, algo que fue publicado en la principal revista de química del mundo que se llama Chemical Reviews. Pues bien, lo que nos hicimos fue irnos, entre otras cosas, a vacunar con esos pedacitos. Hay unos pedazos que no ve el sistema inmunitario, puesto que no varían desde el punto de vista genético. Y aconteció, entre otras cosas, que lo que hicimos fue, entre otras cosas, hacer vacunaciones y mirar cuáles eran los pedacitos que iban a inducir una respuesta inmunitaria protectiva. Y encontramos que había que hacerle modificaciones a las moléculas. Y estas modificaciones nos permitieron ya diseñar moléculas que son visibles para el sistema inmunitario. Ahora bien, ¿qué sucede? Nos dedicamos a perseguir qué cambios eran los que había que hacer y para ello sintetizamos casi 40.000 moléculas y ensayamos 4.000 en los monos que vamos a pasar en una sucesión muy rápida justamente como para poder mostrarles a ustedes que todo esto fue un trabajo titánico adelantado acá en Colombia. Pues bueno, hay que hacer ciertas modificaciones en las cuales solo un dedito puede reemplazar a otro dentro de esas manitas. Y eso es hoy en día la metodología lógica para llegar y desarrollar vacunas. Busquen las manitos que no varíen, identifiquen los deditos críticos y luego cámbieles la polaridad. Noten ustedes que es algo que es relativamente sencillo, pero había que hacerlo para poder llegar y reconocer esto. Hoy en día tenemos todas las manitas del parásito en la forma de perita y luego nos dedicamos a buscar también cuáles son las manitas que están acá, esas fórmulas químicas, las manitas que utiliza la larvita para pegarse a las células del hígado. Ya tenemos todas las manitas y ahora lo que tocaba hacer era el reconocimiento de cómo era que debería hacerse eso. Pues bueno, como estamos buscando son reglas y métodos lógicos racionales para desarrollar vacunas, averiguamos la estructura atómica, averiguar y saber exactamente dónde se encuentra cada átomo de esas moléculas. Pues bueno, gracias a la metodología desarrollada por este amigo nuestro, llamado Kurt Budrich, que se denomina la resonancia nuclear magnética, pudimos saber exactamente dónde está cada átomo de cada una de las moléculas que utilizamos en las nuevas vacunas. Pues bueno, encontramos, entre otras cosas, que basados en esa estructura tridimensional, ese conocimiento atómico, hay reglas específicas en las cuales lo más importante que puede haber es la longitud de la mano. Es decir, qué tan distante hay, qué tan grande es la distancia que hay entre el aminoácido número 1 y el número 9, puesto que los microbios muy listos para poder agarrarse a las células utilizan manitos cerradas y estas manitos cerradas no las puede ver el sistema inmunitario. Cuando usted las modifica, hace ya entonces que el sistema inmune las vea. Pero otra característica fundamental, dése cuenta que ya estamos hablando de física, otra característica fundamental, entre otras cosas, es que haya una especie de ángulos de torsión dentro de esas estructuras para saber para dónde va cada dedito. Y esto es algo que tenemos totalmente disecado. Sabemos que deben de tener cierta localización y conformación.
Y estos son los que se denominan estructuras de tipo poliprolinil. Olvidémonos de los nombres mientras tanto, pero entendamos que se debe tener una estructura particular para que de esta manera, como pueden ustedes ver ahí, con sus ángulos de torsión, con sus orientaciones, etcétera, etcétera, puedan ajustar perfectamente dentro de las moléculas del sistema inmunitario. Ahora bien, ¿qué acontece? No solamente debe haber eso, sino que al haber esas modificaciones, eso permite entonces que ajuste perfectamente dentro de las moléculas del sistema inmune y así, conociendo esas características, uno, de distancia, ángulos de torsión, carga, volumen, usted puede en un momento determinado llegar y diseñar la molécula. Miren ustedes, esto es una cuestión absolutamente lógica y racional. Mire cuáles son las moléculas importantes, identifique dónde están las manitos, mire cuáles son los deditos críticos, cámbiele la polaridad y tenga en cuenta que al cambiar la polaridad debe tener una cierta distancia y además de eso unos ángulos de torsión determinados, unas cargas y unos volúmenes para que de esta manera usted pueda llegar en un instante determinado justamente a desarrollar las vacunas. ¿Tiempo? Ahora bien, ¿qué sucede en este contexto? En este contexto lo que sucede es lo siguiente. Noten que ya son reglas físico-químicas. Ya en esencia no estamos trabajando con ninguna molécula biológica, ningún organismo vivo. Estamos trabajando con moléculas en las cuales conocemos perfectamente las reglas de juego. Físicas, químicas y matemáticas. Pues mire, por ejemplo, también hay que saber para qué lado van los deditos y de esta manera permitir entonces la conformación perfecta, para que ajusten dentro de las moléculas del sistema inmunitario. Y ese es el concepto que les estaba diciendo ahora que debemos propugnar y que hemos descubierto acá en Colombia para la humanidad entera. El concepto de las estructuras proteicas capaces de inducir una respuesta inmunitaria. Porque ya hoy en día, si usted quiere trabajar, por ejemplo, con otras enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, el ébola, el SIDA, usted con estos métodos puede llegar a desarrollar vacunas. Pero para sorpresa mía, cuando estábamos dictando una conferencia justamente con el profesor Harald Suhrhausen, que es premio Nobel de Medicina, me dice, óyeme, le pegaste también al cáncer. Le dije, ¿y cómo le pegué también al cáncer? Y me dijo de la siguiente forma, sucede, entre otras cosas, que los cánceres, más del 20% en ese instante, pero hoy en día cerca del 50%, están asociados justamente con virus, bacterias y parásitos. Y si uno puede inducir una respuesta inmunitaria protectiva contra virus, bacterias o parásitos, no es sino seleccionar cuáles son esos que están asociados con el desarrollo del cáncer. Pues bueno, valga la pena mencionar que tenemos, primero que todo, para concluir esta presentación, que tenemos una nueva vacuna contra la malaria, capaz de proteger en cerca de un 80% a los modelos experimentales y que en el día de mañana podemos utilizar directamente en seres humanos sin mayor experimentación. Pero que también con esas reglas físico-químicas y biológicas podamos nosotros desarrollar vacunas contra la tuberculosis, la hepatitis, el SIDA, el ébola, cánceres, etcétera, etcétera. Y eso es algo que ha sido desarrollado enteramente en Colombia y que va más allá del problema de la malaria, ya que una metodología lógica, racional para el desarrollo de vacunas ha sido obtenida y eso es algo que valga la pena decir, fue hecho enteramente en Colombia por científicos de Colombia, la vastísima mayoría de ellos de la Universidad Nacional de Colombia, razón por la cual me honro y me siento muy contento de anunciar y compartir con ustedes estos resultados que permiten el desarrollo de las nuevas vacunas. Gracias.